Buenos días, niños, les habla su Miss Vilma. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema acerca del lenguaje. Quiero que saquen su cuaderno y su libro de comunicación. Vamos a ver las clases del lenguaje. Hay dos clases. Primero, el denotativo. ¿En qué consiste? Todo lo que hacemos acerca del lenguaje lo podemos ver en el día a día de en nuestros hogares, en la forma como hablamos, cómo nos expresamos, cómo habla papá, cómo habla mamá. De acuerdo a esos ejemplos podemos ver las clases de lenguaje. Ya te vas a dar cuenta. El denotativo dice la forma de expresión se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan. Por ejemplo, hoy tendremos clases de comunicación. Es algo objetivo, es algo real. Por eso dice que el lenguaje denotativo expresa las cosas tal conforme son. Por ejemplo, cuando dice, no salgas de la casa. ¿Por qué? Porque nos podemos enfermar y contagiarnos del coronavirus. Ese es algo real, es algo objetivo. Cuando dicen también, hay que lavarnos las manos. Eso también es algo objetivo, es algo real que debemos de hacer. En eso consiste el lenguaje denotativo, cuando se dicen las cosas tal conforme son. Ni agregamos, ni tiene doble sentido, ni está, por ejemplo, la palabra que nombramos tiene otro significado, no. Es exacto como debemos de hablar. Vamos a ver la otra forma de lenguaje, que es el connotativo. Aquí quiero que prestes atención porque es diferente al denotativo. En este lenguaje se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Por ejemplo, yo puedo decir, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es como aquí se usan los refranes, por ejemplo. ¿Qué quiere decir más vale pájaro en mano que 100 volando? Eso quiere decir que más vale tener poco, pero que sea nuestro o que sea tuyo. Ese mensaje que te estoy dando tiene otro significado también. En cambio, el denotativo expresan las cosas tal como son. Ni las agregamos, ni las quitamos y tampoco tienen varios significados. Vamos a continuar para que te des cuenta. Se puede decir entonces que el significado denotativo es objetivo, es exacto, es real. Lo podemos encontrar en los libros, en los diccionarios, en las enciclopedias, en el noticiero, porque en el noticiero nos pueden anunciar algo que está sucediendo. Por ejemplo, en el Perú están muriendo mucha gente a causa del coronavirus. ¿Pero por qué? Porque no saben obedecer las órdenes que están dictando en nuestro país. Por eso se están enfermando. Esas noticias son reales y objetivas. En cambio, el significado connotativo es subjetivo, que puede tener otro significado o nos puede dar a entender otra cosa. Ejemplos. Vamos a ver. La frase es, ahí los vidrios. Escucha, la frase que te estoy dando es ahí los vidrios. La palabra clave ahí es vidrios. ¿Qué significa vidrios? Si yo quiero decir algo denotativo, cristal de una ventana. Mira, ahí los vidrios, o sea, ahí coloca el vidrio, o sea, en la ventana. Pero si yo quiero emplear eso en un significado connotativo, significa nos vemos. Es algo, ya no es objetivo. Por ejemplo, ese es mi gallo. Ese es mi gallo. La palabra clave aquí es gallo. En el significado denotativo sería animal de granja, pero en el connotativo sería eres mi ídolo, eres mi gallo, ¿no? Otro, me rompió el corazón. Esa es una frase, me rompió el corazón. Aquí la palabra clave va a ser rompió. ¿Y qué significa rompió? Quebrar o destrozar.
pero ese es en el significado denotativo. Pero eso, hablando por ejemplo, en lo que es con los amigos, yo podría decir el significado connotativo, lastimar sus sentimientos. El enamorado le dice a su enamorada, por ejemplo, me rompió el corazón, o sea, lastimó sus sentimientos. Eso es en sentido figurado y ahí ya no es objetivo, ya no es real. Porque nadie te rompe el corazón. El corazón es un órgano que está dentro del cuerpo. Otro, a otro perro con ese hueso. Aquí la palabra clave va a ser hueso. En un significado objetivo y real sería parte del cuerpo humano, porque nuestro cuerpo está formado de huesos. Pero en un significado connotativo sería no te creo lo que me dices, ¿no? Ese es otro significado que se le da a esa frase. Me está tomando el pelo. Ahí la palabra clave es pelo y el significado objetivo y denotativo es parte del cuerpo humano. Y en el significado connotativo sería me estás engañando, ¿no? Esos son ejemplos. En el denotativo, como es exacto la respuesta, en cambio en el connotativo ya tiene otro tipo de respuesta porque ya no es objetivo, sino es subjetivo. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver un significado denotativo, exacto. Ahí vemos un león. Dice, gran mamífero carnívoro de la familia de los felidos de pelaje entre amarillo y rojo. Ese significado yo lo encuentro en un diccionario. Por eso ese es significado denotativo, porque es exacto. Vamos a ver otro. Sartén. Miren, si yo digo llevo una sartén y estoy cogiendo una sartén, estoy hablando de algo real, es denotativo. Pero ¿qué pasa si yo digo él tiene la sartén por el mango? Es como decir él tiene el poder. Es otro significado diferente al denotativo, por lo tanto viene a ser connotativo. Un significado que tiene o que simboliza o es figurado. Seguimos. Muy bien. Aquí vamos a ver ejemplos de lenguaje connotativo. A ver, quiero que presten mucha atención. Por ejemplo, tenemos a una niña y a una familia. En la niña hay una flechita que está apuntando a su cabeza. Eso quiere decir que la cabeza es parte de nuestro cuerpo. Pero al otro lado vemos apuntando al papá, que es la cabeza de la familia. Es un significado diferente a lo que es cabeza de la parte del cuerpo. Vamos a ver otro. Ahí, por ejemplo, dice, vine a dar la cara. ¿Qué significa eso? Que se va a hacer cargo de algo. No es que le va a dar su cara, sino que ese niño ha hecho algo y tiene que dar la cara, tiene que hacer algo. Muy bien, en el otro ejemplo dice, y no le cuentes a nadie, ser una tumba. No es que tú vas a ser una tumba, sino es ser una persona que sabe guardar secretos. ¿Pero qué es tumba? Tumba es un lugar donde entierran a un muerto. Pero si yo digo, por ejemplo, y no le cuentes a nadie, debe ser una tumba. Ahí significa que debo guardar el secreto. Vamos a continuar. A ver, con otro ejemplo. Le dice, ponte las pilas. A ver, ¿tú te vas a poner las pilas o te vas a poner activo a hacer algo? Eso significa decir, ponte las pilas. El otro, estás hecho un zombie. O sea, estar hecho un zombie. ¿Qué significa? Ser una persona atontada, que actúa sin voluntad o sin ser consciente de sus actos. Esto ya vendría a ser un significado connotativo. Vamos a continuar. Comerse el mundo.
¿quién se va a comer el mundo? ¿Pero qué significa? Tener mucha personalidad para afrontar cualquier tipo de situaciones. Eso quiere decir comerse el mundo. Vamos a ver otro significado. Espero que te guste. Me costó un ojo de la cara. ¿Se quedó sin ojo la persona? No, sino que es una forma de decir, ¿no? A esa expresión se le llama lenguaje connotativo. Es algo figurado, algo que no existe, sino que es una forma de decir. A diferencia del lenguaje denotativo, esas expresiones sí son reales, son objetivas. Continuemos. A ver, quiero que saquen su libro de comunicación y vamos a trabajar las páginas 29 y 30. A ver, sacamos el libro para responder las preguntas y diferenciar el lenguaje denotativo del connotativo. Recuerden que el denotativo es algo objetivo y real. En cambio, el connotativo más va con los sentimientos y con las emociones y es en sentido figurado. Dice, todo el mundo sabía la respuesta, todo el mundo. No puede ser real. Entonces, este lenguaje es connotativo. Muy bien. El otro, vamos a poner la respuesta. La otra imagen nos dice, Rogelio compra caramelos y chocolates. ¿Quién no va a la tienda a comprar dulces? Esto sí es algo real. Por lo tanto, este lenguaje es denotativo. Vamos a continuar. Yo muero por tu amor. ¿Alguien se morirá de amor? No, eso es más un sentimiento. Entonces, este lenguaje es connotativo, no es algo real. Nadie se muere de amor por una persona, ¿no? Ella canta muy bien. Este lenguaje o esta frase sí es real. Por lo tanto, como es real, este lenguaje es denotativo. Pregunta número 6. Es la parte de la lingüística que estudia los significados de la palabra. A ver, ¿cuál será? Yo he empezado la clase con esa palabra. ¿Cuál es la parte de la lingüística que estudia los significados de las palabras? Muy bien, niños, el lenguaje. Ahora nos dice la pregunta número 7. El lenguaje refleja el mundo interior del hablante. A ver, ¿cuál será esa? ¿Será connotativo o será denotativo? A ver. Bien, refleja el mundo interior del hablante, o sea, sus sentimientos, sus emociones, es un lenguaje connotativo. Ahora nos dice, el lenguaje no solo dice lo que expresa, sino que significa algo más, o sea, que no es exacto el significado. ¿Cuál será entonces, niños? Que tiene otro significado más. Acabamos de decirlo, es el lenguaje connotativo, que tiene otro significado más. En cambio, el denotativo es exacto, solo tiene un significado. Vamos a continuar. Pregunta número 8. Es el uso común y práctico que hacemos del lenguaje. A ver, es el uso común y práctico que hacemos del lenguaje. ¿Cuál será eso? El lenguaje denotativo. Muy bien. Pregunta número 10. El libro ha traído un error en lo que es la numeración, pero igual vamos a continuar. En la cartuchera verde se perdió, por ejemplo, de uno de los alumnos se perdió la cartuchera. ¿Es algo real o no? Estamos haciendo un lenguaje denotativo, porque sí se puede perder. Claro que no es correcto, pero si algo se perdió, decimos la cartuchera verde se perdió. Entonces, como es algo real, es denotativo, pero decir real no es que se pierdan las cosas, sino como frase, sí es algo objetivo. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 11, donde dice, nos indica que debemos escribir una oración, a ver,
Es esa figurita que está en el lenguaje denotativo, dice, nos indica que debemos escribir una oración que presente el lenguaje denotativo. Lucía hace su tarea en casa todos los días. Pero la pregunta dice, escribe una oración para cada imagen que visualizas. Recuerda tener en cuenta los tipos de lenguaje que se indican en la parte superior. Nos está diciendo algo connotativo, o sea, algo que no es real. ¿Qué oración le podríamos poner o qué frase? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? A ver. Muy bien, yo he puesto, él se sentía en las nubes, o sea, estaba pensando. Y eso es algo connotativo. Tú no te puedes sentir en las nubes porque es imposible llegar a ellas. Entonces, ese es un lenguaje connotativo. Muy bien, niños, ahora te voy a dejar un trabajito para la casa. Recuerda primero que el lenguaje denotativo es aquel que no es o que es objetivo y que es real. Ese es el denotativo. En cambio, el connotativo, el significado es figurado, más tiene que ver con los sentimientos, las emociones, es decir, tiene doble sentido. Primero trabaja la página 31 del libro y luego realizas este mapa conceptual en tu cuaderno. Y luego, antes de hacer tu tarea, si deseas, puedes ver el video que te estoy mandando respecto al lenguaje denotativo y al lenguaje connotativo. Y así podrás entender mejor la clase y hacer tu tarea. No te olvides mandarme una foto de la tarea para poder revisar. Conmigo será hasta la próxima clase.